ejército combinado de españoles y napolitanos aguarda la carga de los mercenarios suizos y la caballería francesa. En los campos frente a Seminara, el gran capitán se dará cuenta de que sus hombres necesitan abandonar de una vez las tácticas de la reconquista. El siglo XV y entrar de lleno en el siglo XVI con un ejército capaz de conquistar el mundo. Esta batalla es el origen de los tercios españoles. Tras la batalla de Fornovo, Carlos y sus hombres llegaron a Asti y de ahí marcharon a Vercelli, donde el 9 de octubre firmaron la paz con la Liga. Ahora bien, la paz realmente había sido acordada por Milán, no por toda la Liga, por lo que los diplomáticos españoles y venecianos elevaron sus quejas a Milán, aunque Ludovico, recordad que era el duque de Milán, los ignoró. Este había acordado con Carlos que los buques franceses pudiesen usar el puerto de Génova para sus rutas de reabastecimiento del reino de Nápoles. Este era un golpe contra la cimentación de la Liga Santa, que se había formado para defender los intereses de los aliados, entre ellos recuperar Nápoles del poder francés. Y puesto que Milán ignoró a la Liga ignoró el Tratado de Milán. Fernando decidió ayudar a Ferrandino II a recuperar su trono. Para ello, había enviado a su mejor comandante, Gonzalo Fernández de Córdoba. Eso sí, la ayuda no saldría gratis. A cambio de recuperar el trono de Nápoles, los reyes católicos exigían que el reino cediese diversas ciudades al reino de Sicilia, incluyendo Regio. Por cierto, de aquí en adelante, en vez de referirme a las coronas de Castilla y Aragón como coronas de Castilla y Aragón, por simplificar, diré ya España. En un futuro ya debatiremos si es adecuado o no este término en esta época. Las tropas españolas habían desembarcado en Mesina el 24 de mayo del año 1495, justo después de que Carlos se marchase de Nápoles. De hecho, la batalla que vamos a conocer hoy es previa a la batalla de Fornovo, pero para asentar el origen de los tercios españoles, y dado que es una campaña independiente de la Liga por el norte, la veremos por separado. ¿Qué quedaba en Nápoles? Tan solo las guarniciones francesas y 3 pequeños contingentes. El primero, el ejército principal, estaba liderado por Gilbert Montpensier, ubicado en Nápoles. El segundo, al sur de Calabria, liderado por Bernard Stewart. Y el último, compuesto principalmente por los mercenarios suizos, ubicado en Basilicata. ¿Y el ejército de Gonzalo? Pues contaba con 600 jinetes ligeros, 1500 rodeleros y 3500 marineros. Al llegar a Mesina vio que Ferrandino ya había cruzado a Calabria, por lo que a los 2 días embarcó y marchó a Italia. Y para su sorpresa, Regio había sido ya recuperada por Ferrandino. Pronto la hueste de Gonzalo empezó a mermar, ya que debía ir dejando guarniciones por las ciudades y fortalezas que Nápoles había cedido a Sicilia. En Regio, ambos ejércitos se juntaron y marcharon al norte, hacia Seminara, urbe que les abrió las puertas de par en par, pues preferían un rey napolitano antes que uno francés. Venecia, para apoyar las maniobras al sur de Italia, envió una poderosa flota a hostigar la costa este del reino de Nápoles, con órdenes de atacar solo posesiones francesas, para no poner en su contra a los civiles napolitanos. ¿Y qué hicieron los franceses? Pues Bernard Stewart solicitó que los otros 2 ejércitos acudiesen de forma urgente y mandó traer a todas las guarniciones de las villas más pequeñas de Italia, con la intención de defender solo las más importantes. Una vez todas las fuerzas francesas estuvieron concentradas, marcharon a Seminara. Ferrandino II, en Seminara, recibió la noticia de que un ejército francés se acercaba a marchas forzadas. No sabía los números, ni si los otros 2 ejércitos de Italia se habían unido al de Calabria, pero pese a ello, pensaba que el hecho de que los franceses fuesen los que buscasen batalla era buena señal. La nobleza napolitana y parte de la española estaba de acuerdo, pero ¿quién no estaba de acuerdo? Gonzalo Fernández de Córdoba.
Gonzalo sostenía que no tenían realmente conocimiento de cuántas tropas traía el enemigo. De hecho, si tenían agallas para ir directos a Seminara y enfrentarse a las fuerzas combinadas de España y Nápoles, es porque estaban seguros de su victoria. Es decir, o tenían los números de su lado o su calidad era muy superior. El futuro gran capitán recomendó enviar exploradores y, con la información sobre la mesa, actuar. Sin embargo, el resto del consejo opinaba que era demasiado cauto. Algunos incluso seguramente lo tacharían de cobarde, y el ejército aliado partió liderado por Ferrandino II el día 18 de junio dirección este, por donde venía el ejército francés. Ferrandino II tomó posiciones justo detrás de un arroyo, dejando el pequeño flujo de agua entre él y el ejército enemigo. La infantería estaría a la izquierda y la caballería a la derecha. Por su parte, los franceses llegaron y formaron igual que la liga, pero en espejo: caballería a la izquierda e infantería a la derecha. La caballería francesa contaba con 400 caballeros pesados y 800 ligeros, todos de altísima calidad. Por su parte, la infantería tenía a 800 piqueros suizos, que en vez de formar con alta profundidad, como era costumbre, formaron con solo 3 hombres de fondo, para poder abarcar más terreno, y detrás de ellos, la infantería francesa. Los franceses, sin perder un solo instante, empezaron a avanzar contra la Liga Santa. La caballería, por su parte, un poco más rezagada, y la infantería manteniendo la cohesión y la formación. Cuando apenas quedaban un puñado de metros para el choque, los mercenarios suizos bajaron las picas y redujeron la marcha, a la par que los españoles y napolitanos se abalanzaron sobre ellos. Los españoles no tenían experiencia ninguna combatiendo contra bosques de picas, dado que habían estado combatiendo exclusivamente contra los musulmanes, y las tácticas eran radicalmente diferentes. Los napolitanos reclutados eran levas y de baja calidad, por lo que los mercenarios suizos lograban causar gran cantidad de bajas entre las líneas aliadas. En ese momento, Gonzalo lideró la carga de los jinetes, pero lo haría siguiendo las tácticas de la reconquista. Justo antes del choque, lanzaron sus jabalinas y dieron media vuelta, causando bajas al enemigo. Esta táctica la repetirían una y otra vez, o esa era la idea. Las levas napolitanas, al ver que la caballería ligera española se retiraba, pensaron que lo hacían porque estaban huyendo en desbandada del campo de batalla y que la derrota estaba asegurada, no porque simplemente fuese una táctica de combate. Este malentendido hizo que el pánico se propagase por entre sus filas a toda velocidad, y en cuestión de minutos toda la fuerza napolitana estaba huyendo del campo de batalla. Gonzalo no sabía lo que ocurría y rápidamente exigió a Ferrandino II que reagrupase a sus hombres y los lanzase de nuevo al combate. Sin embargo, los milicianos napolitanos ya no atendían a razones y corrían, queriendo escapar de la batalla. La caballería francesa se lanzó entonces en persecución de los milicianos con la intención de causar el mayor número de bajas posible. El flanco derecho de la infantería española estaba desprotegido. La parte de los piqueros suizos que se había enfrentado a los napolitanos comenzó a pivotar para atacar por el costado a la infantería española, a la par que la infantería francesa marchó por el flanco derecho para atacar el costado izquierdo español. Gonzalo lanzó a su caballería a hostigar a la francesa en combate cuerpo a cuerpo. La derrota estaba asegurada, pero debía dar tiempo a los milicianos para escapar y no ser masacrados. Mientras su caballería combatía contra la francesa, cabalgó hasta donde se encontraba la infantería y ordenó la retirada. No podían dar la espalda y huir. Debían realizar una retirada ordenada, como tantas veces habían practicado. Sus hombres actuaron y retrocedieron lentamente. La batalla se había perdido, pero al menos se había evitado la masacre. Ese mismo día, Gonzalo se fue con sus tropas al sur de Calabria, a Reggio, ordenando a todas las guarniciones de la zona que abandonasen sus defensas y se refugiasen rápidamente en Reggio. Era momento de analizar cómo se había desarrollado la batalla, qué había ocurrido, por qué habían perdido y cómo se podía mejorar. En su mente, damas y caballeros, empezaba a esbozarse una nueva unidad, una unidad imbatible: los tercios españoles.
Por su parte, Ferrandino II huyó a Mesina, en Sicilia. Allí recibió noticias de que los habitantes de la villa de Nápoles iban a alzarse en armas, por lo que partió para allá con sus naves de transporte. Y nada más llegar, los napolitanos le abrieron las puertas de la ciudad y la guarnición francesa se vio obligada a refugiarse en el castillo de Castelnuovo. El día 7 de julio, Nápoles amaneció bajo el dominio napolitano. Finalmente, el día 17 de febrero del año 1496, la guarnición francesa se rindió y la capital estaba asegurada. Por su parte, Gonzalo había dedicado todo el invierno a preparar un ejército del siglo XVI. Equipó a parte del ejército con picas, introdujo de forma abundante las armas de fuego entre sus filas y fue sustituyendo gradualmente a su caballería ligera por caballería pesada. Durante todo este proceso evitó cualquier enfrentamiento con los franceses. No actuaría hasta que la victoria estuviese asegurada. Los venecianos, mientras tanto, tampoco se estuvieron quietos. Se hicieron con Trani, Brindisi y Otranto, e inmediatamente llevaron un ejército terrestre, compuesto por 700 caballeros y 3000 infantes. La balanza de poder en el sur de Italia se estaba inclinando en favor de la Liga Santa. Durante esa primavera, Gonzalo fue recuperando Calabria, lenta pero inexorablemente. Finalmente, el general francés, viendo que no llegaban ni refuerzos ni las pagas de sus hombres y que estaban atrapados en Atella, decidió rendir la ciudad y el ejército. Nápoles había sido recuperada. Ahora bien, en octubre de ese año, Ferrandino II murió y su padre ya había muerto el año anterior. ¿Quién heredaría el trono? Pues el siguiente en la línea de sucesión era Federigo, hermano de Alfonso y tío de Ferrandino II, pero no tenía casi legitimidad y le sería muy difícil hacerse con el control del reino. Además, Carlos seguía empeñado en obtener el trono napolitano y no cejaría en su empeño. Y por si fuera poco, Fernando el Católico pensaba que su derecho al trono napolitano era superior al de Federigo. De hecho, si lograba hacerse con el trono de forma pacífica, podría anexionarse el estado más grande de Italia. Argumentaba que tenía derecho al trono por parte de su tío Alfonso V de Aragón, que también había sido rey de Nápoles. Además, se daba la situación de que muchos napolitanos aborrecían a la familia real de Ferrandino, y esto incluía a su tío Federigo, por lo que tenían que decidir entre Francia o España. Y la mayoría empezó a inclinarse por apoyar las pretensiones de Fernando el Católico al trono napolitano. Por supuesto, esto causaba miedo entre los italianos, que veían como su península era un juego de ajedrez entre Francia, España y el Sacro Imperio. Se llegó a negociar repartir el reino de Nápoles entre Francia y España, pero un suceso inesperado ocurrió. En abril del año 1498 murió Carlos y ascendió al trono Luis II, quien desde el primer momento dejó claro que el principal objetivo de Francia en ese momento era la conquista de Milán. Guardia Hispana, en los próximos capítulos vamos a conocer al gran capitán en acción, luchando en los campos de batalla italianos por su rey y llevando a los incipientes tercios españoles a la victoria. Pero como digo, esto será en el próximo capítulo. Un saludo y fuerza y honor.